Desde el punto de vista de la investigación, ¿y por qué esa reducción, presidente? Digamos que la caída de la investigación se debe a la reducción de la inversión. Y no podemos discutir esto sin recordar que este país tuvo un golpe en 2016 y después vino la locura del presidente. Una buena historia, hombre. Bolsonaro, que prácticamente no solo destruyó las universidades, sino que no hizo nada por las universidades brasileñas, no hizo nada por las becas, no hizo nada por la cultura, no hizo nada por la igualdad racial, no hizo nada por los indígenas. O sea, la gente no puede quejarse sin recordar lo que pasó. El vendaval que ocurrió en este país. Estamos retomando y no va a faltar dinero para la investigación. No va a faltar dinero para crear nuevos laboratorios. No va a faltar dinero para los hospitales universitarios. De hecho, es importante recordar que el domingo habrá una acción a nivel nacional de todos los hospitales universitarios haciendo cirugías, ¿sabes?, para el pueblo brasileño. Para intentar disminuir la cantidad de personas que están en la fila esperando. Todos los hospitales universitarios de Brasil se van a esforzar. Van a quedarse el domingo para hacer cirugías al pueblo brasileño. Seguramente aquí en Bahía también habrá Hospital de la UFBA. Gracias. La siguiente es mi próxima pregunta, presidente. Los pueblos originarios, Hospital de Bahía. Y tengo algunos datos aquí, quiero traerlos para la UFB, para nosotros, ¿verdad? Existen 4 territorios hoy en Bahía, que son antiguos, demarcados por la FUNAI desde hace bastante tiempo, pero las homologaciones, de hecho, hechas por el Ministerio de Justicia, no salen. Y la justificación es la siguiente. Del Ministerio, que esa demora está relacionada con la Ley 14.701, que se hizo conocida como la Ley del Marco Temporal. Aunque esas tierras indígenas de Bahía sean anteriores a la Constitución del 88, muy bien, usted incluso llegó a vetar la ley, pero el Congreso anuló el veto. La semana pasada, y traigo este dato aquí para nuestra conversación, el STF, que incluso se posicionó en contra del marco temporal, al juzgar el caso de una tierra indígena en Santa Catarina, celebró una última reunión en la mesa de conciliación y, una vez más, sin acuerdo. Siguiente pregunta, presidente. ¿Cómo pretende el gobierno lidiar con esto, con esta lucha de fuerzas de aquí en adelante? Y además, ¿cómo pueden las fuerzas de seguridad federales actuar para evitar nuevos conflictos, sobre todo en el sur de Bahía? Déjame darte un dato primero. ¿Verdad? Un dato muy importante. Nosotros tomamos posesión en 2003. Desde entonces ya hemos tenido la regularización de territorios quilombolas. 21 títulos y 32 decretos declaratorios. Es el mayor en la historia de Brasil. En la cuestión indígena, ya hemos reconocido y legalizado 13 tierras indígenas que fueron homologadas definitivamente y fueron 11 resoluciones declaratorias. Es el mayor logro en un solo periodo de gobierno en este país. Bueno, ¿qué es lo que sucede de hecho y de derecho? Mira, yo creo que cuando el Congreso Nacional se comportó, sabes, intentando echar abajo la cuestión del marco temporal, que veté. La mayoría de las cosas que se hicieron, quedó lo que estaba aprobado en el Congreso Nacional. Lo que está vigente es lo que fue aprobado en el Congreso Nacional. El ministro Humar asumió la tarea de intentar hacer un acuerdo nacional sobre la cuestión indígena. Ya se negoció una tierra allá en el caso de Mato Grosso do Sul, donde el gobierno federal compró 10.000 hectáreas de tierra para garantizar que los indígenas guaraní Kawai usaran una parte de esa tierra. Y vamos a entender, ¿sabes?, que tiene que haber una comisión de negociación que involucre a los indígenas, que involucre a la Cámara, que involucre al Supremo Tribunal Federal y que involucre al gobierno que está discutiendo esta cuestión del marco temporal. Es importante resolverlo para que podamos evitar la violencia. Aquí en Bahía hay un conflicto del que escucho hablar todos los días. Todos los santos días alguien me pregunta sobre el conflicto de los indígenas en Bahía. Y hay conflicto entre pobres. Es un conflicto entre pobres. Tienes un grupo de indígenas pobres que quieren quedarse en su tierra, que históricamente es de ellos, y tienes personas que viven ahí desde hace décadas, desde hace 50 años, que piensan que la tierra es suya. No queremos que haya conflicto, entonces vamos a tener que ceder. Más tiempo en el ambiente de negociación para que podamos ponernos de acuerdo. Tenemos varios conflictos de esa naturaleza en Brasil, ciudades construidas en tierras indígenas, y vamos a tener que encontrar un acuerdo, porque no puedo mover la ciudad de ahí ni desalojarla. No puedo expulsar a todas las personas, necesito encontrar una solución pacífica para que podamos resolver ese problema. Es un problema serio, pero que tiene solución si nosotros, sabes, dedicamos mucho, pero mucho tiempo, de forma constructiva, para que logremos negociar con ambas partes. No quiero que los pobres peleen entre ellos.
No quiero que los indígenas peleen con el trabajador rural que también está ahí para sobrevivir con su familia. Quiero que se pongan de acuerdo y que cada quien se quede en su lugar para que podamos resolver esto pacíficamente. Hay tierra, hay tierra. Si es necesario comprar, tenemos dinero para comprar tierra. Lo que se necesita es ponerse de acuerdo. En la política del todo o nada nos quedamos sin nada. Con respecto al uso de las fuerzas federales de seguridad para... En realidad, la fuerza de seguridad solo entra en el Estado cuando el Estado la necesita, cuando el Estado la solicita. Sabes, nosotros no hacemos ninguna intervención con la fuerza de seguridad. Si hay un conflicto que la política local no está logrando manejar, en algunos estados la política se pone del lado de, sabes, de ambos lados. Y normalmente del lado del más fuerte. Entonces entra la Fuerza Nacional. Y entonces cuando sea llamada, cuando sea solicitada por el gobernador, la Fuerza Nacional estará disponible para hacer esa intervención. Muy bien. Presidente, tenemos la cuestión de la criminalidad en Brasil. Esa es una realidad, lamentablemente, nacional. Los números en nuestra realidad de Bahía impactan mucho en la cuestión de la guerra entre las facciones, con inocentes en medio del fuego cruzado. Esa es una cuestión sensible para Brasil. Quiero escucharlo al respecto. Quiero saber qué piensa al respecto. Y, efectivamente, qué es lo que desde el punto de vista del gobierno federal se puede hacer, se está haciendo, para que logremos cambiar esta realidad tan terrible para el país en general. Mira, déjame decirte una cosa, Ricardo Melo. Durante mucho tiempo hubo en Brasil una discusión que creo que no llevó a nada, que es ¿quién manda en la policía? ¿Quién se encarga de la seguridad? Si revisas la Constitución, la seguridad en sí es responsabilidad del gobernador del estado, que tiene la policía militar, que tiene la policía civil y la policía federal, ¿sabes? Y las Fuerzas Armadas, que no entran en esa historia, y la Policía Federal de Caminos. El ministro Lewandowski envió una propuesta de enmienda constitucional al Congreso Nacional, una propuesta de enmienda constitucional para definir mejor la participación del gobierno federal en el combate al crimen organizado y en el combate a la criminalidad en general. Vi una discusión del ministro Rui Costa con el ministro Lewandowski. Al ministro Lewandowski, diciendo Rui Costa que había en el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2.000 millones de reales, que es lo que hay. Rui dijo, pero esto es una broma, ministro, porque solo en Bahía yo gasto 8.000 millones. Entonces, 2.000 millones para todo Brasil no van a alcanzar, ¿es verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos discutir? Queremos discutir en la PEC lo siguiente. Ya hicimos 3 reuniones con el gobernador del estado. Algunos están en contra, otros están a favor. Lo que queremos construir es una asociación civilizada entre el gobierno estatal y el gobierno federal para que el gobernador sepa cuál es el papel de cada uno. ¿Dónde entra el gobierno federal? ¿Solo para dar dinero o también tiene participación en las decisiones políticas sobre seguridad? Nosotros vamos a asumir más responsabilidad por el crimen organizado y por nuestras fronteras. Estamos estructurando la Policía Federal, ya montamos una base de la Policía Federal en Manaus para que podamos encargarnos de la Amazonía, para enfrentar la minería ilegal, para enfrentar a los madereros ilegales, para defendernos del contrabando en nuestra frontera, pero se necesita mucho más. Entonces, esta PEC va a permitir que en la discusión en el Congreso Nacional podamos definir claramente lo siguiente: cómo va a participar activamente el gobierno federal en el combate al crimen organizado, en el combate a la criminalidad y la violencia en Brasil, porque crece cada día que pasa. También crece cada día más. La gente va perdiendo la confianza en la policía. La policía debe ser una especie de guardián de la sociedad. La sociedad, cuando ve a un policía, tiene que ver a una persona que le va a ayudar a hacer algo. Pero en algunos momentos en Brasil, el policía es visto como el adversario de la persona que necesita a la policía. Entonces, lo que necesitamos es encontrar una fórmula que no es mágica, es una fórmula civilizatoria, es entendimiento entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para saber en qué parte participa cada uno. Creo que el crimen organizado hoy es muy grave, Ricardo Mello, porque el crimen organizado es una industria multinacional. Tiene influencia en el poder judicial, en el poder político, en el fútbol, ¿sabes? Tiene influencia en todos lados. ¿Está bien? El crimen organizado está en todos lados, en todos lados. Tiene alcance internacional. Entonces, para enfrentar al crimen organizado, necesitamos ser más profesionales, invertir mucho en inteligencia para que podamos combatir ese mal que es un flagelo en todo el mundo. Y en Brasil crece porque en algunos estados muchas partes de la policía son cómplices de eso. Presidente, estamos aquí acercándonos al final de nuestra entrevista. Pensé que estaba al principio. Pues sí, yo también pensaba que era el principio, pero todavía quiero escucharlo para finalizar.
¿Cuáles son los proyectos y oportunidades que usted aún piensa implementar en su mandato para el estado de Bahía? Mira, déjame decirte, tenemos el PAC en Bahía, que es un PAC poderoso en Bahía, Ricardo Mello? El PAC en Bahía parece que son 107,000 millones de reales, de los cuales 32,000 millones ya se han ejecutado. O sea, hay muchas cosas en Bahía, hay muchas cosas en Bahía. Hay obras de conducción de agua, hay cosas de irrigación, está el programa Mi Casa, Mi Vida, hay cosas en el área de la salud. Lo que viene de nosotros ahora es que creamos un programa, ¿sabes? Que es lo siguiente, se llama Ahora Hay Especialista. ¿Cuál es el problema de Ricardo Mello? Ricardo Mello sale de su trabajo en Rede Globo y va a casa y se siente mal. Entonces va a una UPA, la primera que encuentra. Entonces el médico atiende a Ricardo Mello y le dice, mira, necesitas un cardiólogo. Entonces Ricardo Mello va a sacar cita con el cardiólogo, tarda 10 meses, 11 meses. Entonces cuando él va con el cardiólogo quiere hacerle una resonancia magnética, otros 10 meses nadie espera. 20 meses para atenderse. Ahora estamos trabajando en eso ahora, ¿sabes? En conjunto, incluso con los hospitales privados, para que logremos que en menos de 30 días la persona pueda hacerse los exámenes que tiene que hacerse. Si voy al médico y me manda con un especialista, la atención con el especialista tiene que ser inmediata. Si pide una radiografía, tiene que ser rápido. No podemos. Este es un programa nuevo que creemos que para finales de agosto estará concluido. Y lo que queremos es que antes la gente moría con la receta sobre la mesa de noche porque no podía comprar medicinas. Empezamos a dar 41 medicamentos gratis en la farmacia popular. 41 medicamentos gratis para que nadie muera por falta de medicinas. Ahora habrá atención con especialistas, así que también vamos a dar acceso a especialistas, ¿sabes? Y le damos la máquina para que haga la radiografía, la resonancia magnética, para que haga lo que quiera. Tomografía. Él tiene que tener ese derecho, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ricardo Mello, este país estaba tan destrozado que cuando llegamos a la presidencia había 12,000 médicos nacionales. Hoy ya tenemos 28,000 médicos, amigo. O sea, es lo elemental que la gente necesita. Es lo elemental. Entonces, mi querido, es lo siguiente. Estoy convencido, Ricardo, estoy convencido de que Bahía, y no solo Bahía, tiene muchas cosas, porque Rui Costa es el jefe de la Casa Civil. Él es quien define las prioridades, así que yo solo estoy al pendiente de que no esté jalando las cosas para Bahía. Miren, gente, para abajo. Presidente, Nos quedaríamos. aquí conversando más. El noticiero está llegando a su fin. Quiero agradecerle una vez más, en esta agenda apretada, por recibirnos aquí. En fin, en el hotel. Ahora va, tiene una agenda allá en el 2 de julio y enseguida viaja a Argentina, más al final de la tarde. Voy a Argentina mañana para recibir la presidencia del Mercosur y contarle una novedad. Firmaré el acuerdo Mercosur-Unión Europea en este mandato mío de presidencia del Mercosur. Va a ser el mayor acuerdo comercial de la historia. Son 722 millones de habitantes y un PIB de 27 billones de dólares. O sea, no van a faltar oportunidades para que hagamos negocios en el mundo. Muchas gracias, presidente.